Aquí Idris de Enti, presentando y hablando de nuestro último álbum Vacío, editado por Osmose en este último septiembre para Musicografía. Enjoy the Darkness. Bienvenidos a Musicografía, estamos con Dries de Empty, encantado Dries. Vamos a hablar un poco de vuestro nuevo disco, Vacío. Cuéntanos en qué os inspiró el libro La lluvia amarilla de Julio Llamazares para crear este álbum. Bueno, en realidad el disco musicalmente estaba compuesto ya. El hilo conductor de las letras las cogí para enmarcarlas porque por primera vez en toda la discografía que he hecho quería hablar en tercera persona y no hablar en primera persona. Y este libro, la temática que trata, es bastante prominente hacia el olvido, la desesperación de unos antiguos habitantes de un poblado abandonado del Pirineo aragonés. Pienso que fue bastante fácil aunar lo que era este libro con la sucesión de sentimientos que transmito a través de las letras de Enti. Entonces lo utilizamos como hilo conductor. Básicamente, no es que sean todas las letras basadas en el mismo libro, hay un par, pero sí que, por decirlo de alguna manera, reescribo la historia y la invento a través de lo que serían mis propios sentimientos puestos en los personajes del libro y cómo yo me siento cuando fui a ese sitio, que es un sitio que es real, está en el Prepirineo aragonés, cualquiera lo puede visitar, la Ruta Amarilla, y habla o transmite, mejor casi incluso que nosotros mismos llamando a la banda Enti, la sensación de vacío y desesperación a la que lleva el total olvido del ser humano. Sabemos que en vuestros trabajos os inspiráis mucho en la literatura. ¿Cómo se aúna ese trabajo de literatura con Empty? Bueno, yo pienso que esto es una cosa inherente a mi persona. Desde hace muchísimo tiempo siempre me ha gustado la literatura, al igual que el arte en todas sus facciones. Entonces es muy fácil para mí intentar buscar inspiración a través de obras y de gente que no deja de expresar lo que siento yo o lo que podría transmitir a través de la música de Enti, pero a través de la literatura. Entonces, hurgando y buscando sentimientos equiparables y que me puedan hacer a mí transmitir de una manera mejor al vidente del grupo de Enti la sensación que quiero transmitir con mi música, pues es normal que me nutra de muchísimos autores que, pues a través de la filosofía, o bien de novelas, o bien del mero hecho de contar su vida, pues han sentido lo que nosotros podemos sentir tocando esta música. ¿Algún tipo de autor? Serían tantos a lo largo de tantos años, tendríamos que identificar géneros o tipificarlos, incluso abstraerlos. Podríamos hablar de filósofos como Philip Mailander, el cual es un precursor de la filosofía de la ontofobia, que es un término que creó él en el siglo XIX y que influenció muchísimo a Friedrich Nietzsche y a Emil Cioran, que es un par, creo que son autores icónicos para la mayoría de la gente malditista que hablamos de estas cosas. Por un lado la filosofía, por otro lado novelas de terror muy clásicas. Quien no podría hablar de Arthur Machen, de Blackwood, quien no podría hablar, por supuesto, de Edgar Allan Poe, padres del género absoluto del terror. Y creo que no hay nada mejor para explicarle a la gente lo que es la oscuridad o lo que es el sentimiento de la muerte que la literatura y la prosa de esta gente. ¿Cómo surgió la idea de formar un grupo con Empty? Yo pienso que, como casi todos los niños irreverentes que necesitamos una manera de expresar lo que llevamos dentro y no sabemos cómo, empezamos a escuchar música y de alguna manera creo que hay un cierto tipo de personas, voy a llamarlas con un sentimiento condenado, que necesitamos explicar la música de una manera muy diferente a la del resto de la gente. Para nosotros normalmente la música no suele ser un entretenimiento, suele ser un método de expresión de una liberación de lo que llevamos dentro. Y pienso que para ello no hay nada mejor a lo largo de los años, o al menos lo que yo he llegado a conocer, que el black metal como para expresarlo. Entonces mi acercamiento al black metal fue la cosa más natural del mundo, porque
básicamente lo llevaba dentro. Y quién no ha llevado dentro un niño nostálgico, melancólico y que ha necesitado de algo para explicarle al resto de la gente lo que sentía y no estaba al alcance de todos. Y así es como nace Enti, intentando una agrupación de personas que se sienten diferentes al resto, que no se hallan en ningún sitio y que necesitan una manera de expresar lo que llevan dentro. ¿Algún tipo de influencia que tuvierais por entonces? En los inicios, sí. Bueno, yo creo que básicamente todos hemos empezado una larga progresión en el mundo del rock y del metal. Básicamente todos hemos crecido escuchando rock and roll, heavy metal, o pasas al thrash metal hasta que conoces tu sitio, conoces el black metal y eso ya lo cambia todo. Encuentras tu lugar, encuentras el sino de tu vida y eso te influencia muchísimo. Pero pienso que teniendo en cuenta el bagaje que tenemos como banda, actualmente sería imposible hablar de las primeras influencias que tuvimos como que estuvieran presentes en los días de hoy, porque hoy en día mi cabeza está muchísimo más abierta a muchísimas más cosas. He entendido que hay tanta gente intentando expresar lo que siente y la oscuridad que siente a través de otro tipo de músicas que me parece un poco despectivo no hacer caso a algo solo porque no sea metal o sea solo porque no sea black metal y no esté encasillado. Por lo tanto, si has escuchado este disco te puedes dar cuenta que recoge muchísimas más influencias de otras músicas igual más clásicas, que quizás no deberían ser un tópico remanente en la escena, pero que si tú sabes transportarlas a tu música, puedes llegar a transmitir esa oscuridad que buscas de una manera, pues se diría yo, única. Sí, incluso empezando el álbum uno se da cuenta con esa intro. Efectivamente. ¿Qué pretendéis transmitir con vuestro trabajo realmente? A través de la letra y a través de la música, por supuesto. A lo largo de los años siempre hemos utilizado el adjetivo de negativo pesimista para nuestra música. En el pasado también utilizamos el término de que Enti era un poco como la banda sonora de tus peores momentos. Era como si alguien representara esos momentos que te han marcado en la vida, esos traumas que tienes, ese dolor, esa pérdida por algo que querías y ya no está, pero hecho música. Nosotros no buscamos la crueldad en la música, no buscamos la violencia desatada ni la idolatría de ningún dios etéreo. Nosotros somos seres humanos que simplemente estamos intentando sacar lo que llevamos dentro. Si esto puede hacer a los demás bien, en el sentido en el que pueden llegar a mirar un cuadro, sacar todo lo que llevan dentro y marcharse, si consiguen eso, y creo que nosotros lo hemos conseguido, creo que el objetivo de Enti está logrado. O sea, que el objetivo de Enti realmente es explicar la realidad que siente una persona, por ejemplo, cuando está destruida o destrozada por algo. Básicamente es que no hay nada más terrible que la realidad. Tú puedes recrear en tu cabeza lo que tú quieras o ver las imágenes, pero solo tienes que mirar a tu alrededor para darte cuenta que la vida en sí muchísimas veces es cruel y terrorífica. Y es una parte nuestra del ser humano. Kafka decía que debemos aprender a hacer lo negativo, porque lo positivo se nos da hecho. Se nos tiende siempre a enfocar la vida como que tiene que ser positiva porque sí. Y en realidad lo que se nos hace es interiorar los miedos y los terrores y todos los sufrimientos dentro y ocultarlos. A la gente no le interesa el mal rollo, siempre le interesa el buen rollo, sacarlo fuera, la fiesta y todo ese estilo. Pero pienso que eso es parte de nosotros y alguien tiene que explicarlo. Y en este caso, pues nosotros tenemos bastante tiempo para hacer esto. Cuéntanos cuál es la anécdota más curiosa que os ha pasado en un concierto de Enti a lo largo de vuestra trayectoria como grupo. Habrá muchas, pero... Ahí... te podría hablar de lo que podría decir políticamente correcto y lo que no. Lo que no. Recuerdo que al principio de nuestra primera época teníamos una tendencia patológica por visitar los cementerios de las ciudades de las que tocábamos después. Era algo que nos gustaba bastante y que extrañamente entonces no se podía decir. Era un tema difícil y en el que te podías meter en problemas y es curioso cómo hoy en día se hace bandera de, digamos de alguna manera, de la profanación, la extracción de huesos y cosas así, cuando en el pasado estuvo tan perseguido. Por ahí te puede ir alguna anécdota también. Y si quieres irte al otro lado y tener
curiosa. Te diría que una de las mayores decepciones de mi vida fue cuando toqué con la banda Immortal y nos dimos cuenta cómo lo que para nosotros era el black metal, ese sentir, esa pura magia, esa inocencia de la adolescencia que teníamos quizás los españoles porque íbamos un poquito más con retraso que el resto de Europa, como en casi todo. Cuando nos dimos cuenta cuando tocamos con Immortal de que para ellos era un puro negocio, que no había magia, que iban a machacar a los grupos terneros y todo, la verdad es que es una anécdota que nos marcó bastante. Ver lo diferente que era como vivíamos nosotros el black metal aquí en España, con nuestro intercambio de cintas, intercambio de cartas con todo el mundo, y ver cómo nosotros lo vivíamos desde ese punto tan inocente y ver cómo ellos, que iban muchísimo más por delante, solo era puro negocio. Me acuerdo de esa anécdota muchísimo porque me marcó muchísimo. Bueno, es muy curioso porque además alguien como Immortal que piensas que tiene la esencia del black metal, que no la lleve realmente, es un poco chocante, ¿no? Te puedo decir como anécdota a mí que es curiosísimo que uno de los primeros discos, creo, que me compré yo fue el Battles in the North, sacado por Osmose. Y claro, yo me quedé con eso, ¿no? Quien no ha visto el mítico vídeo de Blasphemy Mighty Revendar, ¿no? Y te imaginas ahí que, pues eso, pues estos van todos los días pintados y todas estas cosas, y luego cuando ves la realidad, pues uff. Pero bueno, también a favor diré que es bastante gratificante como para nosotros que 20 años después tuvieran la misma mano el disco de Immortal editado por Osmose y un disco de Enti editado por Osmose. Eso desde luego para mí es una cosa que al niño interior mío le satisface bastante. ¿Cómo ha sido la relación con Osmose? Bueno, Enti es quizás una banda pequeña dentro del amplio roster que tiene Osmose. El trato con Herve en realidad es siempre muy directo, porque él es una persona muy directa y franca. Es bastante curioso como mucha gente piensa que antes de editar Ética Profana Negativa, que es el primer disco que sacamos por Osmose, nosotros ya lo teníamos apalabrado sacarlos con Osmose. Y fue al revés. Nosotros acabamos de grabar Ética Profana Negativa y lo enviamos a Herve. Una anécdota muy curiosa es que yo simplemente mandé un email de promoción, ¿no? Y él creo que tardó exactamente 5 minutos en escuchar el disco y en decirme que lo quería sacar. Me dijo que le encantaba y que lo quería editar, sin más. O sea, que Herve Osmose te diga eso, sabiendo que ha ayudado tanto, ¿no? A quien no conoce, Marduk, Asu, Immortal y todas las bandas que hay de Osmose. Que te haga él eso es una cosa que te enorgullece. Luego, por ejemplo, ver que el nuevo disco de Enti estás anunciado entre el Worship Hymn de Samael y el Opus Nocturne de Marduk, pues hombre, un poco la verdad es que te ilusiona, la verdad. Pues eso para un niño que creció escuchando esa música, chocante, claro. Lleváis desde 1995 en el mundo del black metal. ¿Cómo habéis experimentado o vivido este cambio que se ha dado en el black metal desde entonces, tanto a terreno nacional como internacional? Esta es una pregunta conmigo, porque te diría un poco que primero tendrías que apartar un poco como el tipo de persona que eres cuando yo, por ejemplo, en el 95 tenía 15 años a los que tengo ahora. Evidentemente mi percepción de la vida no es la misma y evidentemente mi percepción de la música no es la misma. A mí lo que me transmite el pasado es muchísima nostalgia, me da mucha tristeza. La verdad no suelo recrearme en estos sentimientos porque no me hacen mucho bien. Recuerdo empezar en el black metal y era magia, era pura magia. Cada disco que conocías era un discazo, cada banda, cada amigo que te grababa una cinta era un discazo y era increíble, era pura magia. Tú ibas a un concierto y la primera vez que veías a un grupo pintado, eso era increíble. Yo pienso que toda esa sensación de inocencia la mató un poco el ver cómo era el panorama, de verdad. Y eso lo hizo Internet. Porque acercó a todo el mundo la posibilidad de escuchar black metal, que no está mal, pero al mismo tiempo mató la inocencia que teníamos de cómo tú en tu casa percibes la música, cómo tú eres el que dictas lo que para ti sientes, cómo te hace sentir la música cuando lo estás escuchando en tu casa. Allí no hay
un feedback de alguien que te diga lo que opina del grupo que estás escuchando tú al microsegundo. Ahí estás tú solo con tus emociones. Y eso ha cambiado mucho en el black metal, porque hoy en día todo está muy expuesto y todo está muy enmascarado, está muy plastificado. A mí lo que me da mucha tristeza es como ver cómo se ha perdido sobre todo lo más importante, que es el sentimiento interior del black metal, lo que te hace sentir a ti, y se ha convertido en una mera imagen. Hoy en día importa muchísimo más la imagen que la música. Yo pienso que el black metal siempre fue muy importante la imagen, es de necios negarlo. Pinchos, balas, caras pintadas, cadáveres, todo esto. Pero creo que hoy el balance está totalmente desequilibrado. Hemos pasado de que antes todos los discos eran discazos a que ahora no importa que saques no importa que saques un disco bueno, sino importa muchísimo más cómo vendes el producto, cómo es la caja y el envoltorio y cómo es tu escenografía en directo, mucho más que la calidad de la música. Y eso da mucha tristeza. Sí, a día de hoy la gente se interesa más porque haya pirotecnia, por ejemplo, en un concierto, que se haga bien el concierto en sí. Efectivamente. Pienso que ha adquirido vicios el black metal muchísimo más del concepto rock, de lleguemos a la más gente posible, de la manera más fácil y contra más mejor. Y pienso que lo bonito del black metal era la magia interior que te transmitía, era lo que era diferente, es que era un reducto para condenados, no era para todo el mundo. Se sabe que colaboráis con la Southern Lodge. Cuéntanos un poquito acerca de este proyecto. Bueno, la logia sureña de Southern Lodge no deja de ser un filandón, una reunión de amigos que expone ideas y trata tema y debate de una manera filosófica tanto el black metal como todos los temas concernientes a esto. Y de esa unión de hermanos, por decirlo de alguna manera, pues sale una sucesión de bandas, de fanzines, de literatura, de sellos, que aboga por lo que te he dicho antes, por intentar traer el sentimiento, por decirlo más inocente y más puro, antiguo del black metal en estos días, que hoy en día es difícil porque todos sabemos que necesitamos de una conectividad para hacer llegar a los demás eso. Pero al menos intentamos enseñarle a las personas, no adoctrinarlas, pero sí enseñarles que quizás sí hay una última esperanza para la negra llama en el cielo. ¿Está a nivel nacional o internacional? Eso es algo que no te puedo decir. Bueno. Y bueno, cuéntanos por última pregunta, ¿vendréis a girar el año que viene por España? Estamos intentando encontrar un batería ahora mismo para poder presentar Vacío, porque la respuesta de la gente la verdad es que es espectacular, la respuesta de la media es espectacular y tenemos muchísimas ganas, pero necesitamos un batería para directos que esperamos salga pronto y poder presentarlo allá donde quiera la gente que estemos, como hemos hecho siempre. Pues muchas gracias, Chris. Nada, gracias a ti.